Continuamos este tiempo tan hermoso que es el tiempo de la Navidad. Dios se derrama en el mundo a través de la persona de Jesucristo para humanizar con su presencia el amor de Dios, la misericordia de Dios y brindarle la salvación a la humanidad. Y esto se resume el amor de Dios entre nosotros. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro del Eclesiástico, de Pablo a los Efesios, y el Evangelio de San Juan. Hay 3 temas fundamentales en esta mañana: la sabiduría, la santidad y la funcionalidad de la palabra. Sabiduría, santidad y la palabra. En el libro del Eclesiástico aparece el concepto de sabiduría. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y su gloria en medio de su pueblo. Es un concepto muy bonito de la sabiduría. Generalmente el hombre y la mujer, Dios le ha regalado lo que se llama la inteligencia humana o inteligencia intelectual. Pero la sabiduría es un regalo muy especial de Dios, porque trasciende esa inteligencia humana, porque a través de la sabiduría penetra en nuestro interior la palabra de Dios. Y uno va tomando conciencia de Dios en el caminar de la vida. Ustedes han observado muchas personas que tienen capacidad intelectual, pero no tienen capacidad cómo tratar a los demás. Tienen cálculo, tienen ciencia, tienen conocimiento humano, pero no tienen discernimiento ni conciencia clara en su accionar, tanto con relación a Dios y con relación a su vida moral, porque no tienen el discernimiento de Dios. Y aquí surgen
muchas preguntas. ¿Cómo un ser tan inteligente va actuando como si fuera un idiota? Porque si es inteligente, no puede actuar como un idiota, lleno de malcriadeza, de prepotencia, de orgullo. Y hay una frase que dice que un inteligente que piensa con maldad es una persona muy peligrosa. Y así hay muchas personas en la vida que no saben utilizar la inteligencia que el Señor le ha regalado y viven planificando la maldad, el odio, la trampa, el engaño, la difamación, creándole historial malo a muchas personas. O como decimos los dominicanos, es una persona llena de veneno, que hay que tratarla con pinza. Fíjense, una persona inteligente y capaz, hay que tratarla con pinza, con cuidado, porque lo que tú puedes hablar con esa persona puede producir cualquier ruido, porque no es prudente, no es medido, porque el que tiene sabiduría sabe hacer silencio, es discreto, es medido. Aunque a veces crean en Dios y sean creyentes, pero no tienen la sabiduría de Dios. Tienen el hábito, hacen un hábito de consumo en su vida. Uno dice, ¿por qué esa persona critica y murmura tanto? ¿Por qué está como fichado, como un chismoso? Porque le falta esa sabiduría que viene de Dios. Porque a veces en la vida uno tiene que detenerse y decir, Dios me ha dado la inteligencia, y esa inteligencia humana tengo que hacer un cambio, un giro, e ir fortaleciendo lo que se llama la sabiduría. Que Salomón era muy inteligente, gobernó a Israel por mucho tiempo, pero no basta la inteligencia, no basta la inteligencia, porque a veces hay muchos inteligentes que son corruptos, hay muchos inteligentes que viven practicando el vicio, hay muchos inteligentes que viven dañando la sociedad a través de juego de azar, a través de la práctica del consumo y venta de droga y narcotraficantes,
son bastante inteligentes, pero no tienen sabiduría. No miden el daño que puede producir la forma de expresar las ideas, de planificar las cosas. La sabiduría es medida, la sabiduría es prudente, hasta limitada. El que es sabio se sabe amarrar la lengua, se sabe amarrar la lengua. Y cuando habla, habla con discernimiento, pero con un sentido de crecimiento, con un sentido de un plan de mejora en cualquier institución. Pero el que es inteligente y malo, ¿qué produce? División en el grupo, murmuraciones constantes, nerviosismo en la institución, intriga. Todo eso produce el que es inteligente, pero no tiene la sabiduría de Dios. Y por eso dice hoy la palabra, desde el principio, antes de los siglos, se creó y nunca jamás dejará de existir. Así que la sabiduría la tenemos. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de buscar esa sabiduría tan necesaria y tan práctica en la vida cotidiana. Hoy San Pablo a la comunidad de los Efesios nos habla de un tema muy interesante, de la santidad de Dios. Dice claramente, Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos por el amor de Él. Nuestra vida estamos llamados a la santidad. Nosotros no estamos llamados a vivir una vida de desorden, una vida de caos, de soberbia. A veces uno utiliza hasta la familia, el que prive de que es malcriado. No, que mi familia es así, mi apellido es así. Mire, hermano, contrólese su apellido y contrólese su personalidad. Usted no está llamado a ser malcriado y está hablándole mal a la persona o está calumniando al otro. Usted está llamado a vivir una vida de santidad. Por eso, uno como profeta, como sacerdote, no puede ofender a nadie. Si una persona comete un error, hay sus reglas. ¿Cómo corregir el otro? Jesucristo nos enseñó. Llámalo a sola. Si no entiende, llama a dos. Si no, llama a la comunidad. Pero hay personas que actúan lo contrario. Primeramente, lo sabe la comunidad entera. Y el último que se entera es la persona.
Entonces tú no estás viviendo en tu práctica una vida de santidad. Usted está viviendo una vida de difamación contra el otro. ¿Por qué? Porque no se amarra la lengua, no se amarra el instinto. Y uno está llamado a vivir una vida de santidad. Y a veces cuando se están poniendo más viejos, más cosas se les pegan por el camino, más maña, como decimos los dominicanos, cuando se van poniendo más viejos. Porque no aprenden la sabiduría de Dios, no aprenden la medida, no aprenden la prudencia, sino que arrastran esa inteligencia que han aprendido de una forma negativa de manipular, de engañar, de imponer sus ideas, no de acuerdo a la sabiduría de Dios, no de acuerdo al discernimiento de Dios, sino a los intereses que tienen. Y así es la sociedad de hoy. Muchas decisiones se toman sin la presencia de Dios, sin invocar a Dios. Hay una institución que se llama el Instituto Duartiano, que un grupo de ciudadanos, hombres, que son serios, honestos, y su finalidad es defender la patria y el buen comportamiento de la sociedad. Ellos, a través de un comunicado, han manifestado algo triste, que en los tribunales de la República Dominicana han quitado la Biblia, han quitado el crucifijo. ¿Qué signo de justicia? ¿Y por qué se coloca el crucifijo en un tribunal? Para que observen que la decisión que se va a tomar ahí es correcta y que la justicia dar a cada uno lo que le corresponde. Y si sacan la cruz de un tribunal diciendo aquí Dios no cuenta, Dios no está presente, y si Dios no está presente en un juicio de un país, y más si las leyes contemplan que tiene que haber un crucifijo ahí en ese tribunal, porque muchas salas donde se hacen los juicios están quitando la cruz? ¿Por qué lo hacen? Que eso es un símbolo que legalmente tiene que existir. Entonces quieren quitar la cruz para que sus decisiones delante de Dios no le dé vergüenza. Por eso le hago un llamado a algunas salas de algunos tribunales que quizá por ignorancia supina y han hecho la sala y se han olvidado que hay un símbolo tradicional de la República Dominicana,
Es lo mismo quitarle el escudo a la bandera. Son símbolos de la patria. Y esto tiene un objetivo: que el pueblo poco a poco se olvide de Dios y sacar a Dios de las decisiones y de la mentalidad de nuestra gente. Y por eso tengan cuidado los tribunales con los signos que a ustedes no lo han mandado a quitar la cruz en los tribunales. Tenemos que ser claros y vivir en santidad. Si ellos se han pronunciado, es porque han visto muchas salas donde se ejecuta la justicia en República Dominicana, que han hecho a un lado la cruz, que contemplar la centralidad del que murió por la justicia, por el amor, por la misericordia, y a la vez sacar de raíz en esa decisión la fe cristiana. Este país tiene que andar con cuidado. A veces lo hacen por ignorancia, pero a veces tienen intenciones malignas. Inclusive puede ser hasta de otra religión. Un juez que llega de otra religión decir: no, yo no quiero ver eso. Mire, hermano, usted tiene que respetar la tradición de los pueblos. Usted tiene que amar la tradición. Y en la medida en que uno va perdiendo la tradición, va perdiendo la moral. Si nosotros convertimos la iglesia católica y comenzamos a quitar crucifijos, comenzamos a quitar los símbolos de la iglesia, la tradición de la iglesia, nos convertimos en algo diferente. Nosotros tenemos que mantener nuestros signos, porque eso es lo que nos identifica para vivir lo que dice hoy la palabra de Dios. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. Somos hijos de Dios. Esta patria dominicana, somos parte. Y aquí fue que comenzó el cristianismo. Que se den cuenta y que lean la historia y que no sean ignorantes. Hay que leer la historia, que este pueblo se construyó a través del cristianismo. Este pueblo se liberó, hizo patria, hizo escudo a través del cristianismo. Dios primero, patria y libertad, y el escudo del evangelio en el medio. Este pueblo fue construido para vivir en la santidad de Dios, no para olvidarse de Dios. Y los signos son señales que nosotros tenemos una tradición, y donde se ve esa tradición es en los lugares públicos, y de una forma sutil quieren sacar del corazón a Dios de la sociedad. Y esta es una isla muy pequeña,
Porque aquí todos y todas nos conocemos. Pero un país muy pequeño, pero muy complejo. Y a la vez nos queremos adelantar más que los países desarrollados en la práctica moral. Mi deseo es que traten de imitar y ser ejemplo de desarrollo, de orden, de control en muchas cosas, y no estén imitando idea o ideología de otro lado. Ojalá que vean las organizaciones y controles que tienen muchos países que han salido de la pobreza y dejen de estar jugando con signos morales y signos religiosos que han construido la patria dominicana. El tercer tema es la palabra. Dice, en el principio existía el Verbo. El Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. ¿Cuál es la indicación del evangelista San Juan cuando habla de Jesucristo? Que Jesucristo es la palabra. Generalmente se habla de Jesucristo que es el Mesías, y es verdad, que es la verdad, y es cierto, que es el camino, que es la luz. Pero aquí habla de Jesucristo como el Verbo encarnado, que vino a acampar entre nosotros. ¿Cuál es la indicación? Que tenemos un Dios cercano, un Dios amoroso, misericordioso, que se ha hecho humano en la persona de Cristo, menos en el pecado, para brindarnos la salvación, para brindarnos un buen comportamiento moral y aprender a amar a Dios y creer en Dios. Por eso dice, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada en cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí hay una vinculación de la palabra y la luz. Esa palabra en la persona de Cristo se convierte en luz para la humanidad. Y dice, y la luz brilla en la tiniebla. Un resumen muy bonito del profeta Isaías, y lo dice hoy San Juan. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La tiniebla aquí es el mundo, son los seres humanos que habitaban. Y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz,
sino que daba testimonio de la luz. La tercera palabra, la palabra habitó entre nosotros, la cercanía de Dios. Llegó la verdadera luz, que es Jesucristo. ¿Qué hicieron con él? Lo llevaron hasta la muerte como un cualquiera. Lo colocaron en medio de dos ladrones para sumar más y decirle que estoy un puro delincuente. Y dice la última palabra, testigo de la luz. Este mundo de hoy necesita muchas personas que den testimonio de Dios en el mundo. Y en la medida que hay testimonio de Dios, crece el comportamiento moral, crece la rectitud, la responsabilidad, la transparencia, el control. Porque si no hay testimonio de esa luz que es Dios en nuestra conciencia, el mundo está vacío de Dios. Y surge que la indiferencia contra Dios, el indiferente, aquel que no le importa nada, surge el relativismo moral, que todo en la vida se puede hacer, no hay límite, y el mundo se convierte en un libertinaje, que cada cual quiere hacer con su vida lo que quiera o lo que desee, y hay leyes y hay controles. Y cuando no tenemos testimonio de la luz en nuestra conciencia, hasta los bienes del Estado no lo llevamos, porque no hay testimonio moral. Se ha perdido el horizonte de la moralidad, se ha perdido el horizonte de la transparencia ética, porque no hemos distanciado de Dios, no hemos distanciado de la buena costumbre que es el comportamiento moral. Fíjense, la palabra, la cercanía de Dios, la luz de Dios vino al mundo y la rechazaron. Enviaron a Juan el Bautista y dio testimonio de la luz y también lo mataron. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vinieron al mundo y el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y todavía hay miles de personas que no reciben a Jesucristo en su corazón. En conclusión, esa palabra de Dios, ese concepto del evangelista San Juan, la palabra acampó, vivió entre nosotros. En este tiempo de la Navidad es Jesús. La Navidad es esa palabra que habita entre nosotros. Y en la medida que esa palabra penetra en nuestro corazón, vamos a ser personas que vamos a caminar como indica la luz de Cristo. Seremos personas que vamos a caminar con testimonio, con transparencia, con moralidad, porque tenemos un Dios cercano
que se hizo hombre, que se humanizó, vino en el pecado para compartir, para hablar con su pueblo. Y encima de eso, a veces uno vive a la sombra del pecado, a la servidumbre del pecado, sirviendo el pecado, alimentando el pecado en el mundo, produciendo maldad en el mundo. Y digo yo, no basta la inteligencia. Y a veces hasta la frecuencia de la Eucaristía no basta. Lo que tenemos que tener, la sabiduría de esa palabra, que es la sabiduría de Dios. Que así sea.